Él borró mi presentación, así que llevé la copia de seguridad al CEO. Nunca olvidaré la sonrisa en el rostro de Roberto cuando entré a la oficina aquella mañana. Esa sonrisa que siempre aparecía cuando creía haber ganado alguna de nuestras silenciosas batallas. Llevábamos 5 años trabajando juntos en Tecnologías Monterrey. 5 años de rivalidad constante que comenzó el mismo día que ambos fuimos contratados. Dejé mi café sobre el escritorio y encendí mi computadora mientras repasaba mentalmente los puntos clave de mi presentación. Este proyecto significaba todo para mí. 3 meses de investigación, análisis de mercado y propuestas innovadoras que podrían catapultar mi carrera hacia la gerencia. Don Francisco Herrera, el CEO, había mostrado especial interés en este proyecto y la reunión de hoy definía mi futuro en la empresa. Cuando la pantalla se iluminó, sentí que el aire abandonaba mis pulmones. La carpeta Proyecto Expansión Digital había desaparecido. Busqué frenéticamente entre todos los archivos, pero era como si nunca hubiera existido. Levanté la mirada y ahí estaba Roberto, observándome desde su escritorio, pretendiendo trabajar, pero con esa sonrisa de satisfacción que lo delataba. ¿Algún problema, Alejandro?, preguntó con fingida inocencia. Te ves pálido. Compadre, no me digas que perdiste algo importante. La presentación con Don Francisco es en 2 horas. Sentí el fuego subir por mi garganta, pero me contuve. En el mundo corporativo mexicano, quien pierde los estribos pierde la batalla. Me limité a sostener su mirada mientras tocaba inconscientemente el llavero en forma de chili jalapeño que colgaba de mi bolsillo. Un regalo de mi abuela Lupita cuando me gradué de la universidad. No todos guardamos nuestro trabajo en un solo lugar. Roberto, respondí con calma que ni yo mismo sabía que podía mantener. Su expresión cambió sutilmente. Una arruga de duda apareció en su frente. Tomé mis cosas y salí de la oficina sin agregar palabra. En el pasillo me encontré con Miguel, el guardia de seguridad que llevaba en el edificio desde que se inauguró. Le había ayudado meses atrás con los trámites para conseguir una operación urgente para su hija en el Seguro Social, navegando por la burocracia que él no lograba entender. Don Miguel, necesito un favor, le dije bajando la voz. ¿Podría mostrarme las grabaciones de seguridad de nuestra oficina de las últimas 24 horas? Miguel asintió sin preguntar. Me condujo a su pequeño cubículo lleno de monitores y, después de varios minutos revisando grabaciones, lo vimos, Roberto entrando a la oficina a las 6:30 am, 2 horas antes de lo habitual, dirigiéndose directamente a mi computadora. Necesito una copia de esto, le pedí a Miguel, quien asintió nuevamente y me entregó un USB con la grabación minutos después. Con el tiempo corriendo en mi contra, busqué un lugar tranquilo en la cafetería del 10º piso. Saqué de mi bolsillo el llavero en forma de jalapeño y lo abrí, revelando la memoria USB oculta en su interior. Mi abuela siempre decía, mijito, en esta vida hay que ser precavido. Las apariencias engañan. Como mi chili jalapeño que no pica pero guarda secretos. Y vaya que tenía razón. Cada noche antes de irme, actualizaba la copia de seguridad de mis proyectos en esta memoria. Algunos lo llamarían Perenoi, yo lo llamo experiencia trabajando con personas como Roberto. Conecté la memoria y ahí estaba, mi presentación completa, intacta. La revisé rápidamente y todo estaba perfecto. Pero una presentación salvada no era suficiente. Roberto había cruzado la línea antes de que pudiera considerar mis opciones. Mi teléfono vibró. Era un mensaje del asistente de Don Francisco. El CEO quiere verte en su oficina ahora. Es urgente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Acaso Roberto se me había adelantado de alguna manera? ¿Tendría aliados en la alta dirección? Mientras subía en el elevador hacia el piso 25, donde se encontraba la oficina del CEO con vista panorámica al magnífico Paseo de la Reforma, sabía que este encuentro definiría mi futuro. Lo que no imaginaba era cómo cambiaría también el destino de Roberto y reestructuraría todo el departamento de Tecnologías Monterrey. Y fue entonces, al abrirse las puertas del elevador, cuando tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Las puertas del elevador se abrieron frente a mí y el lujoso piso ejecutivo me recibió con su característico aroma a maderas finas y café de Chiapas recién preparado. Respiré hondo mientras caminaba por el pasillo adornado con pinturas de artistas mexicanos contemporáneos. Cada paso resonaba en el mármol pulido, recordándome que estaba a punto de jugarme el todo por el todo. La asistente de Don Francisco me recibió con una sonrisa tensa. Pase usted, licenciado, lo están esperando, dijo con un tono que me heló la sangre. ¿Lo están? ¿Quién es? Al abrir la puerta de la oficina, la respuesta me golpeó como un puñetazo. Ahí estaba Roberto, sentado frente al escritorio de caoba del CEO, con una carpeta entre manos. Junto a él, Don Francisco me observaba con una expresión indescifrable. Alejandro, qué bueno que llegas, dijo Don Francisco. Roberto acaba de mostrarme una propuesta para el proyecto Expansión Digital, bastante impresionante. Debo decir, sentí como la sangre me hervía. Roberto me miraba con esa sonrisa socarrona que tanto detestaba. Lo había subestimado, no solo borró mi trabajo, sino que tenía su propia versión lista para presentar.
Don Francisco, antes de continuar, hay algo que debe ver, dije mientras sacaba mi teléfono y reproducía el video de seguridad. Las imágenes mostraban claramente a Roberto manipulando mi computadora esa mañana. El rostro de Roberto palideció. ¿Puedo explicarlo? Solo estaba verificando unos datos y silencio. Interrumpió don Francisco, su voz tan fría como el mezcal servido con hielo. Roberto, esto es un comportamiento inaceptable en mi empresa. Fue entonces cuando decidí jugar mi carta maestra. Afortunadamente, tengo una copia completa de mi trabajo original. Dije mientras extraía mi llavero de jalapeño. Me gustaría mostrarle ahora mismo mi presentación, la verdadera, antes de continuar con esta revelación sorprendente. Quiero recordarles a todos los que siguen esta historia que YouTube ha estado eliminando suscripciones últimamente. Si disfrutas de estas experiencias corporativas mexicanas, asegúrate de verificar que estés suscrito y deja tu like para apoyar el canal. Ahora, volvamos a ese momento decisivo en la oficina del CEO. Don Francisco me miró con curiosidad mientras conectaba la memoria USB a su computadora. La presentación comenzó a proyectarse en la pantalla gigante de la pared, con cada diapositiva que pasaba. La expresión de Roberto se descomponía más, mientras que don Francisco asentía con creciente interés. Esto es exactamente lo que necesitamos para expandirnos al mercado centroamericano, comentó al terminar. Una estrategia completa, datos precisos, análisis de competencia. Muy diferente a lo que Roberto acaba de presentarme, que debo decir, ahora entiendo por qué parecía tan familiar. Roberto intentó defenderse balbuceando excusas, pero don Francisco levantó la mano para silenciarlo. Licenciado Alejandro, ¿desde cuándo guarda copias de seguridad en ese peculiar llavero? Mi abuela Lupita me lo regaló cuando me gradué. Ella vendía chiles en el mercado de Coyoacán toda su vida y siempre decía que en los negocios, como en la cocina, hay que tener ingredientes de respaldo por si algo sale mal. Don Francisco soltó una carcajada que resonó por toda la oficina. Tu abuela es una mujer sabia. Mi padre tenía un puesto de carnitas en Toluca antes de fundar esta empresa. Siempre me decía, Pancho, en los negocios como en las carnitas, lo que marca la diferencia es la preparación. Se levantó de su sillón y caminó hacia la ventana, contemplando el skyline de la Ciudad de México. Roberto, recoge tus cosas. Recursos Humanos te esperará abajo. Roberto se levantó, pálido como la cal. Antes de salir, me lanzó una mirada que prometía venganza. Esto no se quedará así. Alejandro, tienes enemigos que ni siquiera conoces dentro de esta empresa. Cuando la puerta se cerró tras él, don Francisco volvió a su asiento. Siéntate. Muchacho, hay algo más grande que debes saber. Roberto no actuaba solo. Mi estómago se contrajo. ¿Qué quiere decir? La información de tu proyecto es más valiosa de lo que crees. Hay una filtración en la empresa. Y tu presentación era justo lo que estaban esperando. Miré la memoria USB y luego a don Francisco. ¿Quién es? Eso es lo que vamos a averiguar. Y necesito que me ayudes. Saco un folder con él. Sello confidencial de la empresa. Lo que estoy a punto de mostrarte cambiará completamente tu perspectiva sobre Tecnologías Monterrey y pondrá en riesgo todo lo que has construido hasta ahora. Cuando abrió aquel folder, jamás imaginé lo que encontraría dentro ni cómo cambiaría mi vida para siempre. El folder que don Francisco puso frente a mí contenía fotografías de algo que jamás hubiera imaginado. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal mientras pasaba cada imagen con manos temblorosas. ¿Reconoces a estas personas?, preguntó don Francisco observándome con atención. Asentí lentamente. Claro que las reconocía. Eran fotos de Roberto reunido con ejecutivos del Grupo Tecnológico Altamira, nuestro principal competidor en el mercado mexicano. Pero lo que me dejó helado fue ver a Lucía, mi mentora y quien consideraba mi aliada más cercana en la empresa, sentada junto a ellos en el exclusivo restaurante La Capital en Polanco. Imposible, murmuré. Lucía lleva 15 años en Tecnologías Monterrey. Ella me contrató, me ha apoyado en todo. Te ha estado vigilando, completó don Francisco. El espionaje corporativo es una realidad en nuestro país. Alejandro, tu proyecto de expansión digital hacia Centroamérica vale millones. Con esa estrategia, quien la implemente primero dominará el mercado desde Chiapas hasta Panamá. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Ahora entendía por qué Lucía siempre insistía en revisar mis avances, porque me había animado a incorporar elementos tan específicos en mi presentación. No estaba mentoreándome, estaba extrayendo información. ¿Desde cuándo lo sabe?, pregunté. Hace 3 meses. Nuestro equipo de seguridad detectó transmisiones de datos inusuales. Instalamos cámaras adicionales y micrófonos. Descubrimos que alguien estaba filtrando información estratégica, pero necesitábamos identificar a todos los involucrados. Me mostró otra fotografía. Esta vez aparecía el mismísimo Enrique Altamira, CEO de la competencia, estrechando la mano de Manuel Rojas, nuestro director financiero. Don Manuel también. La traición se sentía como una puñalada. Él había sido quien aprobó mi presupuesto para el proyecto. La ambición corrompe hasta a los más leales.
Mijo, dijo don Francisco con un tono que mezclaba decepción y resignación. Por eso te he estado observando desde que entraste a la empresa. Necesitaba a alguien incorruptible. Entonces lo entendí. Don Francisco había estado poniéndome a prueba todo este tiempo. Cada proyecto, cada responsabilidad, cada obstáculo. Todo era para ver si yo me mantenía leal. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté. Aquí es donde se complica todo. Don Francisco sacó un sobresellado del cajón de su escritorio. Lo que planearemos ahora no puede salir de esta oficina. Antes de continuar con esta revelación que cambiaría el rumbo de nuestra estrategia, quiero recordarles a todos los que siguen esta historia corporativa mexicana que YouTube ha estado quitando suscripciones últimamente. Si estás disfrutando de esta serie, asegúrate de seguir inscrito y deja tu like para apoyar el canal. Ahora, volvamos a ese momento crucial en la oficina presidencial. Necesito que sigas trabajando como si nada hubiera pasado, continuó don Francisco. Debes regresar a tu oficina y comportarte normalmente. Lucía intentará averiguar qué ocurrió con Roberto. Dile que presentaste tu proyecto y que él quedó en evidencia. ¿Quiere que le mienta? ¿Que le siga el juego? Exactamente. Dejaremos que crean que solo descubrimos a Roberto. Mientras tanto, modificaremos sutilmente tu proyecto. Insertaremos información falsa. Datos que parezcan valiosos pero que conducirán a nuestros competidores a una estrategia fallida. El plan era brillante en su simplicidad, un caballo de Troya moderno envuelto en una presentación PowerPoint. Pero hay algo más, añadió don Francisco, bajando la voz. Esto va más allá de Tecnologías Monterrey. Tenemos razones para creer que hay intereses extranjeros detrás de Altamira. Tu proyecto no solo es valioso por la expansión centroamericana, sino porque incluye la infraestructura de datos que podría controlar información gubernamental clave en toda la región. Sentí como el peso de la situación caía sobre mis hombros. Ya no se trataba solo de competencia empresarial, era un asunto de seguridad nacional. ¿Por qué yo, don Francisco? ¿Por qué confiarme algo tan delicado? El viejo empresario sonrió por primera vez en toda la reunión. ¿Recuerdas cuando solicitaste empleo aquí hace 5 años? Investigué a tu familia. Tu padre fue militar, tu abuelo trabajó en inteligencia durante los años 70. La lealtad corre en tu sangre, Alejandro. Tragué saliva. Nunca había mencionado el pasado de mi abuelo. Era un secreto familiar que ni siquiera discutíamos en casa. Tengo que pensarlo, dije. Abrumado. No hay tiempo, respondió tajante. En este momento, Lucía está accediendo a tu computadora remotamente, buscando tu respaldo. Si descubren que tienes la información intacta y que conoces su plan, tu vida podría estar en peligro. Mi corazón se aceleró. ¿Está diciendo que podrían? No sería la primera vez que un ejecutivo sufre un accidente en circunstancias convenientes. Don Francisco me miró directamente. Tienes hasta mañana a primera hora para decidir si estás dentro. Mientras tanto, tengo que pedirte algo más. Sacó una pequeña caja negra del bolsillo de su traje y la deslizó por el escritorio. Tu llavero de jalapeño. Necesito que me lo entregues ahora mismo. Instintivamente llevé mi mano al bolsillo donde guardaba mi llavero. El recuerdo de mi abuela Lupita vino a mi mente. ¿Por qué lo quiere? Porque lo que contiene es más valioso de lo que imaginas. Y no puedo permitir que salga de esta oficina. A cambio, abrió la caja negra, revelando un idéntico llavero de jalapeño. Te daré este, parece igual, pero contiene la versión modificada del proyecto con la información señuelo. En ese momento, el intercomunicador sonó. La voz del asistente resonó. Don Francisco, la licenciada Lucía Mendoza solicita verlo urgentemente. Don Francisco me miró con intensidad. Es hora de decidir de qué lado estás, Alejandro. Una vez que cruces esa puerta, no hay vuelta atrás. Miré mi llavero, el regalo de mi abuela y luego la réplica que me ofrecía. Todo lo que creía saber sobre mi carrera, mis mentores, mi futuro en la empresa se desmoronaba frente a mí. Y ahora tenía que elegir, entregar mi trabajo o arriesgarme a algo mucho peor que perder mi empleo. Tomé mi decisión en un instante. El llavero de mi abuela pasó a las manos de don Francisco mientras yo guardaba la réplica exacta en mi bolsillo. El peso era el mismo, pero sentía como si hubiera entregado una parte de mi historia familiar. Estoy dentro, dije con firmeza. Don Francisco asintió satisfecho. Que pase la licenciada Lucía, ordenó por él. Intercomunicador. La puerta se abrió y Lucía apareció con su característico traje sastre color vino y ese semblante sereno que ahora me parecía una perfecta máscara. ¿Cómo no lo había notado antes? Esa calma estudiada. Esa forma de siempre aparecer en momentos clave. Don Francisco, disculpe la interrupción. Me enteré de la situación con Roberto y se detuvo al verme. Alejandro, no sabía que estabas aquí. El licenciado me estaba mostrando su presentación, explicó don Francisco. Lamentablemente, Roberto intentó sabotearla. Pero Alejandro fue más astuto, tenía un respaldo. Observé cuidadosamente su reacción. Un destello casi imperceptible de alarma cruzó sus ojos antes de recuperar su compostura profesional. ¿Qué? Bueno escuchar eso, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Siempre supe que eras previsor, Alejandro.
Mi abuela me enseñó bien, respondí. Tocando el falso llavero en mi bolsillo, Lucía se acercó al escritorio. ¿Puedo ver la presentación? Como directora del departamento, debo estar al tanto de lo que presentaremos al consejo. Antes de continuar con esta revelación crucial sobre la estrategia que estábamos por implementar, quiero recordarles que YouTube ha estado quitando suscripciones recientemente. Si estás disfrutando de esta historia corporativa mexicana, verifica que sigues suscrito y deja tu like para apoyar el canal. Ahora, regresemos a ese tenso momento en la oficina. Don Francisco me miró brevemente antes de responder por mí. Por supuesto, Lucía. De hecho, quiero que coordines con Alejandro los últimos ajustes. El proyecto es excelente, pero necesita algunos cambios antes de presentarlo al consejo la próxima semana. Lucía sonrió, esta vez con satisfacción genuina. Será un placer. Pueden trabajar juntos estos días. Quiero la versión final en mi escritorio el viernes por la mañana. Salimos de la oficina presidencial y caminamos en silencio hasta el elevador. Una vez dentro, Lucía pulsó el botón de nuestro piso y se giró hacia mí. ¿Qué le mostraste exactamente a don Francisco? Mi proyecto completo, respondí con naturalidad estudiada, exactamente lo que he estado desarrollando estos meses. Roberto intentó borrarlo, ¿verdad? Entró temprano a la oficina. Miguel, el guardia, tiene las grabaciones. Noté cómo su mente trabajaba rápidamente, recalculando su estrategia. Siempre desconfié de él, dijo finalmente. Ahora entiendo por qué insistía tanto en ver tu avance. El elevador se detuvo en nuestro piso. Al salir, Lucía colocó su mano en mi hombro. Esta tarde revisaremos juntos tu trabajo. Quiero entender cada detalle antes de presentarlo al consejo, por supuesto, respondí. Solo que necesito reorganizar algunos archivos primero. Me sonrió con esa expresión maternal que tantas veces me había hecho confiar en ella. Tómate tu tiempo. Te espero en mi oficina a las 3, mientras la veía alejarse por el pasillo. Sentí un escalofrío. La mujer que había sido mi mentora durante 5 años, que me había guiado y aconsejado, estaba dispuesta a traicionar no solo a la empresa, sino posiblemente también a nuestro país. En mi oficina, el escritorio de Roberto ya estaba vacío. Recursos Humanos había actuado con rapidez. Me senté frente a mi computadora y respiré profundamente. Tenía 5 horas para familiarizarme con el contenido del jalapeño falso, para entender qué información era verdadera y cuál era el señuelo que don Francisco había preparado. Mi teléfono vibró con un mensaje: el chili no pica, pero puede quemar. Ten cuidado. Era un número desconocido, sin remitente identificable. Mientras revisaba los archivos modificados, otra inquietante realidad comenzó a tomar forma. Esta conspiración era más grande de lo que imaginaba, y yo, que solo quería hacer una buena presentación corporativa, ahora estaba en medio de un juego de espías donde mi vida podría ser solo una pieza sacrificable. A las 3 en punto, con el falso proyecto memorizado y mi mejor cara de ingenuidad, caminé hacia la oficina de Lucía, consciente de que cada paso me adentraba más en un laberinto del que quizás nunca podría escapar. La sala del consejo estaba en absoluto silencio cuando terminé mi presentación. 7 pares de ojos me observaban con una mezcla de asombro y cautela. En la cabecera, don Francisco mantenía ese semblante impenetrable que le había visto durante las últimas semanas. Excelente trabajo, licenciado, dijo finalmente, rompiendo el silencio. ¿Alguna pregunta para Alejandro? Lucía, sentada a su derecha, sonreía complacida. Llevábamos 5 días trabajando juntos en lo que ella creía era la información real. 5 días jugando este peligroso juego de engaños. ¿Y qué hay de las cifras del mercado del Bajío?, preguntó uno de los consejeros. Están en la página siguiente, respondí con confianza mientras avanzaba la presentación. En ese preciso momento, las puertas se abrieron. 2 hombres con trajes oscuros entraron seguidos por Miguel, el guardia de seguridad. Disculpen la interrupción, dijo uno de ellos, mostrando una identificación oficial. Somos de la Fiscalía Anticorrupción. Vi como Lucía palidecía instantáneamente. Licenciada Lucía Morales, continuó el agente, queda detenida por espionaje industrial y traición a la seguridad nacional. Todo sucedió rápidamente. Lucía intentó levantarse, pero Miguel ya estaba junto a ella. Roberto confesó todo, le susurré mientras pasaba a mi lado esposada. El chili no picó, pero sí quemó, ¿verdad? 3 meses después, mientras contemplo el zócalo desde mi nueva oficina en la torre corporativa, acaricio el verdadero llavero de chili jalapeño de mi abuela. Don Francisco cumplió su promesa. Soy el nuevo director de proyectos estratégicos. Aprendí que, en este mundo corporativo mexicano, tener un respaldo no solo salva presentaciones, sino también vidas y carreras. A veces, lo que parece un simple sabotaje esconde conspiraciones que jamás imaginarías. Si esta historia te ha enseñado algo, recuerda siempre tener un plan B y confiar en tu instinto. La traición puede venir de quien menos esperas. Y si te gustó cómo enfrenté esta situación imposible, no olvides suscribirte a este canal para más historias de supervivencia en el despiadado mundo corporativo, porque nunca sabes cuándo necesitarás tu propio respaldo estratégico.